Buenas tardes, o buenos días todavía. Buenos días. Good morning, everyone. Abril viene después de marzo. Sí, es que hay tantas sillas vacías y ellas están todas ocupadas, entonces como, ya, sí, ahí está, creció para allá. En abril, la primera semana de abril, pretendo vía internet, acuérdense, en abril comenzamos a ir a otra casa. El jueves estamos yendo hasta marzo, nos quedan 2 semanas. 2 semanas, nos queda una semana, el próximo, este jueves es en la casa de hermana Rosita, de hermano Luis. El próximo mes es en la casa de tu hija vino ese día y dijo, en mi casa, y después desapareció, pero vamos a tomar la palabra igual, ya, en abril en la casa de nuestro hermano Vicente. Bueno, independiente de el día, quiero que el martes de abril a las 7 de la tarde, o sea, cada martes, quiero realizar por internet un curso que es el Evangelio definirá tu discipulado. Conversé con Ruth recién y dedocráticamente, o sea, con el dedo le dije a Ruth, vamos a hacer el curso. ¿Ya? Entonces fue elegida dedocráticamente, ella es mi primera alumna. Entonces necesito otras alumnos o alumnas para que veamos este libro y sería los martes a las 7 de la tarde vía web. Vamos a demorar por día de 30 a 40 minutos, no deberíamos tomar más que eso. Entonces, tengo ya... repartí uno y me quitaron el otro, no puedo decirlo de otra manera. Repartí uno a Ruth y me quitó, adivinen quién el otro. Marina. Y entonces me quedan 3 libros y si gustan más, puedo solicitar más. Pero inicialmente pensé en 5 personas que pudiéramos tomar el curso, pero pueden tomarlo más. Solo que tengo 5 libros, pero dentro de la semana me pueden llegar más. ¿Sí? Uno para los 2. Ok. Entonces, es los martes a las 7 que nos vamos a conectar por internet a revisar este libro. Tu evangelio definirá tu discipulado. ¿Ya? Eso. Comencemos. Y vamos a continuar. Acuérdense, hice un paréntesis respecto a la carta a los hebreos. ¿Por qué? Porque viene lo que comúnmente llamamos la Semana Santa. Y la Semana Santa celebramos la Pascua, por lo menos en Chile le llamamos Pascua de Resurrección. Y no sé si aquí hacen esa diferencia, llamarle Pascua de Resurrección. Porque en Chile tenemos la particularidad de llamarle a la Navidad también Pascua. Entonces, en Chile a la Navidad le llamamos Pascua, decimos felices Pascuas, ¿ya? En vez de decir feliz Navidad. Extraño. E inclusive Santa Claus le llamamos viejito pascuero. ¿Ya? El único país que le llama viejo pascuero. Sí, pascuero. Bueno, el asunto es que hice un paréntesis en relación a nuestra carta a los hebreos, porque como se acerca lo que es la Semana Santa, pensando en el domingo de resurrección particularmente. Ahora, ¿qué fiesta se celebra? Ya lo dije, pero puede parecer de perogrullo. ¿Qué fiesta se celebra en ese periodo en Israel? ¿Qué se celebra particularmente en Israel? ¿Por qué el Señor Jesucristo se sienta con sus discípulos
en la mesa, en el aposento alto. ¿Qué estaban celebrando? Era una celebración, la Pascua. ¿Pero qué se celebra en la Pascua? La salida de Egipto. Era la salida de Egipto cuando Israel había estado en esclavitud. Entonces, se celebra, insisto, algo. Y lo que se celebra es que Israel salió de Egipto. Dios lo liberó, dice la Escritura, con mano poderosa. Y entonces era una fiesta de independencia. Pero no había cerdo asado ni puerco asado, no había tacos al pastor. ¿Qué había? A ver, voy a preguntar, van a elegir. ¿Había cabrito, chivo, o había cordero? ¿Había chivo? La hermana dijo que había cordero, ¿ya? Pero ¿había chivo o cabrito o había cordero? Es importante estar seguro de que había. Lo que había era cordero. ¿Era un cordero asado o un cordero cocido a la olla? Y aquí algo que interesante. La primera vez fue asado, pero desde la segunda vez era cocido a la olla, a la cacerola. No era asado, pero el primero fue asado. Pero del segundo para adelante era cocido a la olla. Es interesante eso. Algunas diferencias. Ok. ¿Era lo mismo que el Yom Kippur? ¿Qué es eso? El Yom Kippur es otra celebración y que algunos predicadores tienden a confundir. En el Yom Kippur se hacía la purificación del lugar santísimo con la sangre del macho cabrío. El sumo sacerdote entraba ante el santuario donde estaba el propiciatorio y entraba con sangre para purificar el propiciatorio. Luego salía con la sangre y la terminaba derramando toda en el altar de bronce. ¿Es lo mismo? No, es otro día. ¿Por qué no es lo mismo tampoco? Porque en la Pascua hay comida, hay sentarse a la mesa, hay celebración. Y en el Yom Kippur, en esa ceremonia que hacían una vez al año, que entraba con sangre ante el lugar santísimo, era día de ayuno. No había comida. ¿Y qué animal era en el Yom Kippur? ¿Cordero o cabrito? Ok, macho cabrío. Entonces esa diferencia. Si vamos a hablar de cordero, vamos a hablar de que hay comida. Y si vamos a hablar del macho cabrío, vamos a hablar que hay ayuno. Ahora, lo interesante que cuando Israel sale de Egipto y están enfrente del monte, Dios se manifiesta, estando todo Israel, y Dios le dice, vamos a hacer un pacto. Y vamos a hacer un pacto entre Dios e Israel. Y en ese pacto les voy a dar 10 mandamientos. Ustedes los van a obedecer. Esos 10 mandamientos van a ser el pacto. Si ustedes no obedecen estos 10 mandamientos, ustedes salen del pacto. Uno solo de estos 10 que no obedezcan, dejan el pacto. Los 10 mandamientos eran el pacto. Ahora, en ese minuto que es descrito en Éxodo 24, Dios les dijo básicamente
ustedes van a ser mi especial tesoro. Pero ustedes tienen que obedecer estos 10 mandamientos. ¿No? Solo 10. Y establecieron y dijeron, sí, lo vamos a hacer. Es como cuando el esposo le dice a la esposa, yo te voy a amar, te voy a cuidar, te voy a ser fiel. No voy a ser desagradable contigo, voy a estar en todos contigo. Y uno tiene que estar ahí. No todo es cierto, no todo es cierto. No, eso es broma. El asunto es que eso traté de ser broma, pero no salió broma. El asunto es que debiera ser así. Pero Israel no cumplió y quebró el pacto. Lo interesante es que ese pacto, cuando se estableció en Éxodo 24, se estableció con sangre. Lo interesante es que cuando se estableció con sangre ese pacto, es que la carne de los animales se sentaron a comer con Dios. Lo interesante es que en el establecimiento del pacto hubo comida, hubo sangre derramada y hubo comida que compartieron. Y era entender esto, inauguración del pacto. ¿Ya? Entender eso. Después que Israel sale de Egipto, Dios inaugura un pacto con ellos con la sangre de los animales. Y fíjense lo que dice Jeremías 31. Jeremías 31 dice, he aquí vienen días, declara el Señor, en que haré con la casa de Israel y con la casa de Judá un nuevo pacto. No como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Mi pacto que ellos rompieron, aunque fui un esposo para ellos, declara el Señor. Porque este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, declara el Señor. Pondré mi ley dentro de ellos y sobre sus corazones la escribiré. Y en explicación sencilla, esto significa lo siguiente: el Espíritu Santo vendría a morar al corazón de las personas que integrarían el nuevo pacto. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. La relación es de pertenencia. Tú le perteneces a Dios, pero Dios también te pertenece a ti. Es de mutua pertenencia. Verso 34. Y no tendrán que enseñar más cada uno, vuelvo a leer, y no tendrán que enseñar más cada uno a su prójimo y cada cual a su hermano, diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, declara el Señor. ¿Qué significa esto? Yo le estoy enseñando a ustedes. ¿Cómo? ¿Qué significa este texto? Es una forma simbólica de decir lo siguiente, hermanos. Quienes estaban a cargo del ministerio de enseñanza en el antiguo pacto eran los sacerdotes. Y los sacerdotes venían y enseñaban al pueblo de Israel. Es decir, los hijos de Aarón tenían esa función de enseñar. ¿Qué está diciendo metafóricamente el texto? El texto se tiene que entender de esta manera. Cada uno de los integrantes del nuevo pacto va a ser un sacerdote, desde el más pequeño hasta el más grande. Cada uno de los que pertenecen a o pertenecerán al nuevo pacto van a compartir esto de ser sacerdote para Dios nuestro Padre. Entonces ya hay dos elementos involucrados. En el nuevo pacto, el Espíritu Santo va a escribir su ley en nuestros corazones. Su palabra está en nosotros. Lo otro elemento importante es que cada uno de los integrantes de este nuevo pacto serán sacerdotes para Dios nuestro Padre. Y fíjate lo que dice después de hasta el más grande, declara el Señor, pues perdonaré su maldad y no recordaré más su pecado. Y aquí es importante, el perdón de tu maldad, el perdón de tus pecados,
es resultante del nuevo pacto. ¿Me pasas agua? El perdón es resultante del nuevo pacto. Fíjense lo que dice acá. Lo que venía diciendo Jeremías es que Dios va a hacer un nuevo pacto, y en ese nuevo pacto no va a ser como el pacto que hizo Dios con Israel, va a ser diferente. Cada uno va a ser sacerdote, el Espíritu Santo va a estar en el corazón. Además, el perdón es resultante de este nuevo pacto. Inclusive más cuando dice, y no recordaré más su pecado. Acá es interesante cómo tiene que leerse ese versículo. ¿Se acuerdan que hablé del Yom Kippur, que una vez al año el sumo sacerdote entraba ante el lugar santísimo para esparcir sangre y que ese día era día de ayuno? Ese día lo que hacía Israel, y porque era día de ayuno y era día de golpearse el pecho, porque era un recordatorio, en ese día recordaban su maldad y tenían una lista de cosas que habían hecho y que se sabían que estos pecados habían contaminado el santuario, y por estos pecados tenían que realizar ofrenda del día de la expiación, que es diferente al día de la Pascua. Por eso el día de expiación era no comer, afligirse. Día de la expiación también se llamaba día de la aflicción, día del ayuno, día del llanto, Yom Kippur. Ese día entonces las personas recordaban sus pecados. Y aquí cuando el texto dice, y no recordaré más su pecado, está estableciendo que las ceremonias de pureza realizada en el santuario se iban a acabar. Entonces, fíjate lo que está diciendo. Está diciendo que somos sacerdotes, está diciendo que el Espíritu Santo iba a morar en nosotros, está diciendo que no habían más ritos sacerdotales que limpiaran a razón de los pecados, la contaminación. Y decía además que como resultado del nuevo pacto íbamos a ser perdonados. Y dice y continúa, así dice el Señor, el que da el sol para la luz del día y las leyes de la luna y de las estrellas para la luz de la noche, el que agita el mar para que braven sus olas, el Señor de los ejércitos es su nombre. Entonces, Él está, cuando dice todo esto, está básicamente diciendo, yo estoy hablando, esto lo voy a hacer. Y fíjate, ahora nos vamos a ir a Mateo, pensando en esto. Entonces, vienen días, dice el Señor, en los cuales haré un nuevo pacto con la casa de Israel. Pondré mi ley en su mente, la escribiré en su corazón, perdonaré la maldad de ellos, no me acordaré más de sus pecados. Y esto es importante. ¿Por qué es importante? Porque el perdón de los pecados es resultado del nuevo pacto. Eso es la promesa de Jeremías. Entonces tenemos que entender esto. El pacto inaugurado da como resultado la remisión de pecados. Y aquí la pregunta es, ¿cómo se inaugura el pacto? Mateo 26, 28. Mira lo que dice la segunda parte. Cuando el Señor Jesucristo está en la Pascua, ya comió del Cordero, ya pasó todo lo que pasó y ya pasó la comida pascual. Y está con sus discípulos, reparte la copa y se las da a sus discípulos, y en el versículo 28 dice, porque esto es mi sangre, ¿de qué? Ok, esta es la sangre del pacto, del nuevo pacto, del nuevo pacto. Y que después, ¿qué dice? Que por muchos es derramada para
Ok, ¿cuál es el principio? El principio es este. Dios prometió un nuevo pacto. Ok, Cristo está diciendo, ¿se acuerdan que Jeremías prometió un nuevo pacto? Cientos de años antes. Bueno, esta es la sangre del nuevo pacto. ¿Y tú sabes qué va a pasar cuando hay un nuevo pacto? Ese nuevo pacto tendrá como consecuencia la remisión de tus pecados. Pero fíjese el orden. Sangre derramada, inauguración del nuevo pacto y como consecuencia del nuevo pacto, remisión de pecados. No tienes que olvidar esto, hermano, hermana, que el perdón de tus pecados es consecuencia del pacto inaugurado por la sangre derramada. Cuando la Escritura habla de sangre derramada, siempre hemos de entenderla a partir de la idea de que la sangre derramada en la cruz tuvo como consecuencia la inauguración del nuevo pacto. Y como consecuencia de la inauguración del nuevo pacto, viene la remisión, el perdón de los pecados. Fíjate, Marcos ahora, capítulo 14, verso 24. Marcos capítulo 14, verso 24. ¿Y cómo comienza? Otra vez. Exactamente. Primero, ¿qué es? Está el Señor Jesucristo reunido con los suyos y le dice, esta es, pasa la copa, mi sangre del nuevo pacto, que es derramado por muchos. Ok, acá no dice remisión de pecados. ¿Por qué no dice? Porque es más que remisión de pecados. Es la ley escrita en el corazón, es el término del sistema levítico, es el Espíritu Santo viniendo a morar a las vidas, es la entrada libre ante el trono de la gracia y también es el perdón de pecado. Cuando dice el Señor Jesucristo, esta es mi sangre del nuevo pacto, si tú eres un judío de la época del Señor Jesús, de inmediato tú vas a ir a tu mente a Jeremías 31, donde aparecen todas estas promesas. Pero el énfasis de Marcos no es solamente el perdón de pecados, es todo lo que está incluido. Acceso, no es solamente la deuda pagada, es la casa entregada, es la apertura del templo para ti. Inclusive más, si uno empieza a analizar, no es solamente el templo abierto, sino que tú eres el templo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo viene a morar a tu vida. Todo esto como resultado del nuevo pacto. Pero veamos lo que dice Lucas. Otra vez, el orden. No se olviden del orden. La sangre derramada, inauguración del nuevo pacto y el cumplimiento de todas las promesas como consecuencia del pacto inaugurado. Lucas 22, 20. Fíjate lo que dice. Lucas. ¿No está Lucas? Sí está Lucas. Lucas 22, 20. De la misma manera tomó la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que es derramada por vosotros. ¿Dice perdón de pecados? ¿Dice remisión de pecados?
No, pero ¿por qué no dice? Porque es más amplio, pero también está incluido. Mateo es específico. Mateo dice para perdón de pecados o remisión de pecados. Acá Lucas y Marcos es el nuevo pacto. ¿Por qué no dice? Porque el nuevo pacto hay mucho más incluido, aparte del perdón de pecados. Está el Espíritu Santo viniendo a morar y también está el hecho de que cada uno de nosotros será sacerdote. Está abierto el camino para entrar al mismo trono de la gracia, pero también está el perdón de pecados. ¿Por qué digo todo esto? Porque cuando cita solamente tanto Marcos como Lucas esta realidad de la inauguración del nuevo pacto, el nuevo pacto es más que el perdón de pecados. Pero también tengo que decir claramente lo que he estado diciendo e insistentemente, que la sangre derramada no salta directamente al perdón de pecados. La sangre derramada inaugura el nuevo pacto, y el nuevo pacto, dentro de sus cláusulas que tiene, está el perdón de pecados. Tú eres perdonado porque Dios estableció un nuevo pacto en base a la sangre derramada de Cristo en la cruz. Fíjate ahora lo que dice Pablo en Primera de Corintios. Primera de Corintios capítulo 11, verso 25. Veamos si sigue el mismo orden. Primera de Corintios 11, 25. Pablo, ahora el apóstol, está describiendo lo que a él le contaron. De la misma manera tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. En mi sangre, haced esto cuantas veces la bebáis en memoria de mí. ¿Qué es la sangre del nuevo pacto? ¿Y qué incluye el nuevo pacto? El perdón de pecados. ¿Y qué más incluye el nuevo pacto? Cada uno de nosotros seremos sacerdotes. ¿Qué más incluye el nuevo pacto? La libre entrada ante el trono de Dios. ¿Qué más incluye el nuevo pacto? El Espíritu Santo vino a morar en nuestras vidas. Todo eso incluye el nuevo pacto. Hermano, fíjate, ¿para qué fue derramada la sangre? Para inaugurar el nuevo pacto. ¿Y qué consecuencias tuvo? El perdón de tus pecados, la venida del Espíritu Santo a tu vida. ¿Qué más? Has sido hecho sacerdote para Dios nuestro Padre. ¿Y qué más? Y tienes libre entrada ante el trono de la gracia. Todo eso por el pacto inaugurado por la sangre. ¿Se dan cuenta que cuando nos explican solo una cosa, no nos damos cuenta que lo que está escondido atrás era más grande? Inclusive me contestó alguien por las redes, una persona católica me decía: lo que pasa es que en la misa renovamos el nuevo pacto. Y yo decía: pero si el nuevo pacto necesita renovarse, es una vez y para siempre. O sea, es nuevo, renuevo. No, el nuevo pacto implica que Cristo derramó su sangre y con esa sangre derramada inaugura el nuevo pacto, y que según Jeremías implica que tú has sido hecho
sacerdote, tus pecados están perdonados, tienes libre entrada a los cielos ante el trono de la gracia y además, por supuesto, tú has sido establecido en tu vida, en tu ser, el Espíritu Santo. Tú eres templo en este nuevo pacto. Todo esto está incluido. Es cierto que Mateo nos dice que la sangre derramada para perdón de pecados, pero en las otras 3 lados no aparece específicamente el perdón de pecados. ¿Por qué no aparece? Porque sencillamente el lector de la época entendía que cuando el escritor decía el nuevo pacto, de inmediato su mente iba a Jeremías. Jeremías 31, la ley escrita en el corazón. Nadie enseñará más porque cada uno tendrá esto. Y además el perdón de pecados. Y además la entrada libre ante el trono de la gracia. Entonces, de aquí cabe preguntar, ¿por qué Cristo murió? ¿Por qué es la Pascua? La Pascua no es para ir a buscar, aunque aprovechamos igual, ir a buscar huevitos de los conejitos, eso es una cosa entretenida para los niños. Pero el problema es que si no explicamos que esto es solamente entretención, como ir a Six Flags y nada más, y entendemos que buscar los huevitos es la Pascua, caemos en una trampa grande. Pero hermanos, también es una trampa, pero menos grande, decir y obviar la idea de que cuando Cristo muere, establece el nuevo pacto. Nosotros ya sabemos, conforme a lo que hemos estudiado, que Dios ha establecido que cada uno de sus hijos es un sacerdote. Nosotros ya sabemos que el Espíritu Santo viene a morar en el corazón del creyente en el momento de la conversión. Nosotros ya sabemos que tenemos el camino abierto ante el trono de Dios. Y nosotros ya sabemos que por Cristo, por su sangre que inauguró el nuevo pacto, tenemos el perdón de pecados. Pero parece que no sabíamos que todo esto estaba incluido en la promesa del nuevo pacto que se iba a inaugurar por su sangre. Es como si, por lo menos a mí me pasó, que empezó a descubrirlo de a poco. Y por lo menos a mí me pasó que en mi cabeza estaba eliminado el concepto del pacto. Solamente era Cristo derramó su sangre, perdón de pecados. Cristo derramó su sangre y saltaba perdón de pecados. Pero el texto me está diciendo, Cristo derramó su sangre e inaugura el nuevo pacto, y ese nuevo pacto permite el perdón de pecados. Pero además permite todas las otras cosas que insistentemente he repetido hasta el cansancio. ¿Cuáles son las 3 o 4 cosas que he dicho? Tú eres sacerdote. El trono está abierto. Tienes el perdón de pecados. ¿Y cuál más? Falta una. El Espíritu Santo vino a morar a tu vida. Todo eso está incluido en el nuevo pacto. Y cuando Cristo dice, esta es la sangre del nuevo pacto. Ok. Y Isaías 53 comienza diciendo quién ha creído nuestro anuncio, sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová. El castigo de nuestra paz fue sobre él, después dice. Y termina diciendo básicamente, mi siervo justo justificará a muchos. Todo eso es la declaración de que el pacto se lleva a cabo con la muerte del pactante. ¿Y quién es el pactante? El Hijo de Dios, el inaugurante del pacto. Hermanos, y acá vuelvo a decir lo que he dicho otras veces.
Cuando Cristo muere y tú creíste en eso, tú moriste en Él. El alcohólico que pudieras haber sido, el adicto que pudieras haber sido, o el pecado que te identificaba, el que destruía tu vida, el amargado, el rencoroso, lo que destruía tu vida, y que tú creías que de ahí tomabas fuerza para enfrentar la vida, o consuelo, o ánimo. Ese que era esclavo del pecado, murió en Cristo. Pero aparte de morir, cuando tú creíste en Él, tú resucitaste en Él como nueva criatura. Un nuevo ser nació en ti, que te gustaron otras cosas que antes no te llamaban la atención y que querías aprender más de Dios cuando nunca quisiste aprender más de Él, y que disfrutabas solo leyendo alguna historia de algún milagro o de algún evento del Señor Jesucristo. ¿Cómo pasó eso? Porque el Espíritu creó en ti, hizo en ti o hizo de ti una nueva creación. Resucitaste en Él. Y a través de la fe en Cristo, la muerte de Cristo es tu muerte, la resurrección de Cristo es tu resurrección, y la entrada a los cielos del resucitado es tu entrada. La Escritura dice que tú estás sentado con Cristo en los lugares celestiales. Tú ya estás ahí. ¿Por qué? Porque así como Cristo estableció el pacto, a ti te hizo parte del pacto. El perdón de tus pecados es una realidad. El hecho de que tú eres sacerdote es una realidad. El Espíritu Santo morando en tu vida es una realidad. Y que tienes entrada libre ante el trono de gracia también es una realidad. Y todas estas 4 cosas que te mencioné son resultados de la inauguración del nuevo pacto por la sangre de Cristo. Es más grande de lo que imaginamos. Oremos, hermanos. Señor, te damos gracias por tu palabra, gracias por el nuevo pacto establecido por la sangre de Jesús. Gracias por el perdón de nuestros pecados, gracias porque hemos sido hechos sacerdotes para ti. Gracias porque el Espíritu Santo mora en nuestras vidas, y gracias porque tenemos libre entrada ante el trono de la gracia. Gracias por todo esto, gracias porque tú nos has mostrado esta verdad. Señor, glorifícate en esto en nuestras vidas. Bendícenos. Padre, y ahora quiero orar por las necesidades que tenemos. Hay hermanos o hermanas que pudieran estar siendo atacados por fuerzas malignas, por espíritus malos. Los reprendemos en el nombre de Jesús, y que el Espíritu Santo limpie sus hogares y de toda actividad satánica. Hay otros que han sufrido enfermedades, situaciones con sus manos, sus pies, su columna. Señor, tu palabra dice que tu Hijo llevó nuestras enfermedades. Señor, y otra vez te pedimos, llévate estas enfermedades, llévate estas dolencias, sácala de nosotros. Señor, trae sanidad, restauración. Y hay hermanos o hermanas que están desanimados. Señor, fortalece sus manos, que sean levantadas en adoración, disfrutando el gozo de tu presencia, trayendo consuelo y ánimo para que puedan consolar y animar a otros. Señor, bendícenos con tu presencia, con tu sanidad, con tu restauración. Y Señor, glorifícate en nuestros jóvenes. Bendícelos de sobremanera. Que les vaya bien en sus estudios, en sus trabajos. Que les vaya bien, que sean prósperos y que su alma prospere.
que puedan ver tu mano actuando detrás de todos los desafíos que tienen que enfrentar. Bendícelos, Señor, que tu palabra more abundantemente en sus corazones. Glorifícate, Padre. Todo en el nombre del Señor Jesús. Amén.